Buenos días, hermanos míos, y bienvenidos en Verdades Bíblicas. Están en el lugar donde tienen la oportunidad de su vida para escuchar el Evangelio verdadero y las buenas nuevas de la salvación sin censuras ni manipulación, y también donde su servidor no tiene ningún interés de, asustarles, confundirles o manipularles de alguna manera. Por el otro lado, agradecerle a Dios de que aquí no encontrarás pleitos, condenaciones o, como tienen muchos otros hermanos, el regalo de comerse unos a los otros o a los demás para tener un rating más grande. A mí no me interesa ni la fama, ni el rating, ni las visualizaciones, sino que sean pocos o muchos los que me están escuchando, que puedan recibir la verdad y solamente la verdad acerca de la salvación. Porque es el tema, así como ya lo saben, de hace mucho tiempo. Yo la considero la más importante de las Sagradas Escrituras. Hoy tengo buenas noticias porque vengo delante de ustedes con un tema que sería una serie de temas, de hecho, que tratarán de la defensa del Evangelio. Y tenemos como el protagonista principal de esta defensa al mismo apóstol Pablo, elaborando su defensa por inspiración divina para un pueblo carnal que simple y sencillamente han empezado en el Espíritu, creyendo en la gracia de Dios y han caído de la misma gracia por confiados en ellos mismos, claro. En el sentido de que después de que empezaron a caminar por fe, se olvidaron de la gracia y del regalo de la salvación y como consecuencia empezaron a creer y anunciar un otro evangelio que en pocas palabras es gracia más obras o gracia más la ley. Claro que no toda la ley y no solamente algunas leyes que ellos escogieron por allí y por allá. Sé que a muchos les parece familiar eso porque de la misma forma esta carnalidad pasa en muchas iglesias de hoy en día, donde se predica la salvación por gracia y por medio de la fe y terminan añadiendo las obras y algunas leyes como condición para la salvación del pecador, para que puedan justificarse entre ellos mismos o frente a otras personas que ellos son verdaderamente cristianos o verdaderamente hijos de Dios, y si cumplen las leyes que ellos establecieron como requisitos fundamentales para un cristiano verdadero, entonces ellos son verdaderamente hijos de Dios, y si se comportan como hijos de Dios, como ellos dicen que hay que comportarse. Pero bueno, antes de decirle que Pablo olió eso rápidamente, déjame oler algo. Ay, Dios mío, el café es riquísimo. Riquísimo. No se puede predicar sin café, hermanos, y ustedes son los culpables. Bueno, Pablo olió eso rápidamente. Olió que ellos cayeron de la gracia y elaboró por la inspiración del Espíritu Santo una epístola entera que no habla, mis amados, no habla de otra cosa en lo principal, no tiene otra esencia, sino la defensa del evangelio, de la gracia de Dios, no cualquier evangelio de la gracia de Dios y de la fe en Cristo Jesús, que son los únicos medios por los cuales Dios ha escogido para salvar al hombre y por supuesto para mantenerlo salvo. ¿Qué es lo primero que Pablo hace, que el apóstol hace? Sino recordarles a todos los de Gálatas el hecho de que el evangelio que ellos recibieron por medio de él es un evangelio divino que no tiene o que no se puede alterar ni tampoco pervertir. Por eso le dice en el capítulo 1, versículo 11, sepan ustedes, hermanos, que el evangelio que yo estoy predicando, anunciando, no es invención humana. Otra palabra dice, no es de origen humana. No lo recibí o lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo, subraye hasta que se le rompa la hoja de la Biblia, versículo 12. Jesucristo mismo, dijo Pablo, me lo hizo conocer. Es decir, Pablo recibió este evangelio por medio de
Jesucristo mismo, el resucitado, el Cristo resucitado. Es fácil observar que Pablo empieza el confrontamiento con una prueba que no está basada en la ley, sino en la persona de Cristo. Y no pierdan el hilo que Pablo defendía la doctrina de la salvación por gracia frente a la doctrina de salvación por obras, es decir, gracia más obras, que al fin es por obras, por la simple razón de que si la gracia fuera suficiente, entonces no habrá necesidad de mencionar ninguna obra. Es decir, si Cristo fuera suficiente, no habrá de mencionar ninguna obra de la ley, pero para muchos, Cristo no es suficiente ni tampoco la gracia de Dios. El mismo Cristo resucitado le reveló a Pablo este evangelio que tenía que ser el fundamento para todo el pueblo de Gálatas y también, amados, para todos los cristianos de hoy en día, para ti y para mí. Con esta verdad empieza Pablo su defensa a subrayar que el origen del evangelio es divino, amados, y también que este es el único evangelio verdadero y que no hay otro. No solamente el pueblo de Gálatas tuvo este problema de confiar en la ley para la salvación de sus almas, también los corintios pasaron una situación muy parecida. Y Pablo, como un verdadero padre que cuida de sus hijos y desea lo mejor para ellos, les recuerda a ellos, a los corintios, y les repite a ellos el mismo evangelio que recibió de Cristo. Además, os aclaro, hermanos, en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, empezando del versículo 1. Además, os aclaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, cualquier otra cosa, póngale usted nombre. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otra vez les repito que Pablo está defendiendo el evangelio de la gracia en cuanto a la salvación. Él no está mezclando la gracia con la ley, ni tampoco la salvación con el discipulado, como muchos tienen por costumbres, y mucho menos el regalo de la salvación con la recompensa de Dios. Porque cada vez que se mezclan estas cosas juntas, se cae de la gracia de Dios y se llega tarde o temprano a anunciar un evangelio falso y pervertido, que lamentablemente se abre por medio de este evangelio pervertido la puerta hacia la maldición y no hacia la bendición de Dios. ¿Por qué es tan difícil ver que el único camino por medio del cual el hombre no puede ser salvo es por obras? ¿Por qué no se quiere ver eso? ¿Por qué no se quiere aceptar esta verdad? ¿Por qué no se predica esta verdad? Claro que si se predica esta verdad se pierde el control. El cristianismo, amados, es la única religión en el mundo en la cual la divinidad promete y regala la vida eterna sin que el hombre tenga que hacer algo. Por eso la salvación es un regalo de Dios y también por eso el cristianismo es diferente a cualquier otra religión mundana o pagana que confía en los esfuerzos del hombre para ganar su salvación. Y mucha atención, por eso hay tanta oposición de parte de otras religiones y sectas, incluyendo muchas religiones cristianas que han caído de la gracia de Dios y están predicando un evangelio diferente. El evangelio que suena algo así: Cristo no es suficiente para salvarte y mantenerte salvo, porque si lo fuera no habrá necesidad de añadir algunas obras de la ley como pretexto de que si usted es un cristiano verdadero o si usted verdaderamente es un hijo de Dios. Dime sinceramente si eso no te parece, o si esto no parece al diablo. Sí,
a la enseñanza o las palabras del diablo. Si eres verdaderamente el Hijo de Dios, hágase su tarea de chequear e informarte lo que las otras religiones creen, hacen y proclaman en cuanto a la condición o las condiciones para que el hombre sea salvo. Vamos sin temor, echa un vistazo en sus enseñanzas y verás claramente que el hombre no es salvo únicamente por fe y solamente por gracia, como lo estaba predicando Pablo y como está escrito claro en la palabra de Dios para los que tienen ojos para ver esta verdad. Sino que si el hombre es verdaderamente salvo, él tiene que hacer eso, aquello y el otro y dejar él, aquello, eso y el otro. Sí, bueno, déjame aclararles algo. Si el hombre es verdaderamente salvo, es únicamente a través de la fe en Cristo y únicamente a través de su sacrificio que la deuda y la paga de todos sus pecados pasados, presentes y futuros han sido pagados, pero no con plata ni oro, sino con la sangre divina del Hijo de Dios, la sangre divina de Cristo, del Hijo de Dios. Y eso, aquello y el otro, junto, amados, con otros 2500 mandamientos, poco a poco, según la madurez que adquiere el cristiano, salvo por gracia, los vaya a cumplir y los vaya a cambiar paso a paso. Que llega a arrepentirse de 279 pecados hasta el fin de su vida o arrepentirse tan solamente de 4 pecados, será igualmente salvo como el que cumplió 3.999 preceptos de la ley. Aunque sí, la verdad es que la recompensa de uno no será igual con la recompensa del otro. Así que los que tienen oídos, oiga lo que el Espíritu Santo les está diciendo. Sé sabio, escucha y obedece a Dios y los mandamientos de Dios para recibir las bendiciones y las recompensas de Dios, pero no se atreven a pensar que se va a ganar la salvación por medio de sus obras, porque caerán de la gracia de Dios como cayeron muchos de los corintios y las mayorías de los gálatas. No es un juego, amados, no es un juego. Pero Dios es bueno. Hermanos, Pablo tuvo que recordarles otra vez el evangelio que le habían predicado. Ya más de una vez, porque la esencia, la verdad y la luz del evangelio se estaba apagando, tanto en Corintios como en Galacia. Al pasar unos 3 añitos solamente de haberlo recibido este evangelio, ¿qué les parece 2000 años más tarde? ¿A dónde está el evangelio verdadero de la gracia y de la fe en Cristo como seguridad de la salvación del creyente en las iglesias de hoy en día? ¿A dónde está? ¿Qué se está predicando, hermanos, en cuanto a la salvación? O debería preguntar qué haría Pablo si tendría una página de Facebook o de YouTube como verdades bíblicas como tengo yo. ¿Qué haría él? Te reto para que busques entre los hombres que tú llamas hombres de Dios. Busca el evangelio de que el hombre es salvo únicamente por gracia y por medio de la fe. Y eso no es de nosotros. El hecho de que somos salvos por gracia y por medio de la fe no es de nosotros, sino que es don de Dios, regalo de Dios. No por obras, no por obras, el hombre será salvo. Y no por obras seguirá siendo salvo, sino únicamente por fe y gracia. ¿Por qué? Para que nadie se jacte y se gloríe. Se darán cuenta que hemos quedado muy pocos, demasiado pocos, en este mundo que predican la verdad del evangelio sin alterarlo y sin manipular a la gente. Hemos quedado muy pocos alrededor del mundo que se atreven a decir la verdad sin importar qué. Que no tengamos 1 millón de visualizaciones y que no mantengamos happy y contentos a los cristianos carnales, sí. Que no tengamos un rating por encima de no sé qué pastor busca pleitos o que anuncia un evangelio pervertido, claro que no. Que no tengamos 100,000 suscriptores y que no nos apoya las mayorías de los cristianos que confían más en ellos mismos que en el sacrificio de Cristo y en su promesa. Aún así, los que hemos sido alumbrados con la misma luz del evangelio que recibió Pablo, seguiremos hablando la verdad a pesar de. Y yo soy uno de ellos, y lo digo por gracia. No soy uno de ellos que terminé teología, que soy pastor, no, soy uno de ellos que acepté la verdad.
Aunque muchos de nosotros seguiremos maravillados con el mismo apóstol que dice en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren, subraya, quieren. Sí, lo hacen a propósito. ¿No? Imagínense los que no lo hacen a propósito. Pero las mayorías quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Porque tienen sus intereses al pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo, dice Pablo, os anunciaré otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Sí, literalmente, anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Pablo tenía que decirlo 2 veces para que ellos tenían algo en los oídos y no escuchaban bien la verdad. Por eso Pablo lo repite diciendo, si algunos predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Dice Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, porque agradaba a los hombres antes, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Me entienden? ¿Sí? Por eso, mucho cuidado con el evangelio de la gracia versus evangelio de la gracia más obras, que es evangelio de las obras o de la ley. Conciso, preciso y macizo, eso hizo Pablo. Esta es la conclusión de Pablo en cuanto a la verdad del evangelio. Sí, señores, no hay otro. Simple, no hay otro. Y todos los que predican un evangelio diferente y pervertido están bajo maldición y buscan el favor de los hombres y tratan de agradar a los hombres. En conclusión, no son siervos de Cristo. No. Sé que es muy duro, hermanos, pero es y seguirá siendo la verdad. Por esta razón, cada vez que hablamos de la salvación de Dios, dejémosla a Dios la salvación. Dejémosla a Dios, porque fue, es y será la obra de Dios, y no de los hombres. Y si Él promete el regalo de la salvación, de la vida eterna, a través de la fe en Cristo, por medio del Evangelio, pues dejémoslo así también. Por nuestro bien, por tu bien, y por el bien, por el bien de los que nos escuchan, reteniendo la verdad y la palabra del Evangelio que Pablo, por medio de las cartas hacia los Corintios y hacia los Gálatas, nos anunció y predicó también a nosotros el Evangelio de Cristo, no solamente a ellos. Y simple y sencillamente tenemos que dejarlo así en cuanto a la salvación, de retener esta palabra de vida que nos ha sido predicada a nosotros también para tener la seguridad de la salvación que Dios promete. De no hacer eso y de no aceptar esta verdad tal como es, vamos a creer cualquier otra cosa en vano, todo lo que vamos a creer, y eso no es un juego, amados. Eso no es un juego. Para hoy, les dejo en este punto para que mediten una vez más en esta verdad de Dios antes de entrar en la esencia de la epístola hacia los Gálatas, porque tenemos mucho camino en esta epístola en cuanto a la salvación, y espero que se junte a mí y que me sigues para que pueda escuchar esta verdad tal y como la presenta Pablo. Esa es la verdad de Dios. Y nosotros seguiremos hablando la próxima semana acerca del Pablo y de la defensa del apóstol Pablo en cuanto al evangelio verdadero recibido del mismo Cristo crucificado. Pero no se vaya antes de compartir este mensaje con todos tus amigos y cristianos que amas de verdad, para que de esta manera ellos puedan también escuchar la misma verdad que tú estás escuchando ahora mismo, y sabes que no la puedes escuchar en cualquier lado. De hecho, son muy pocos los lugares, las páginas o los canales de YouTube donde tú puedes escuchar esta verdad sin que sea alterada, sin que sea manipulada, sin que sea pervertida y sin que seas manipulado por ellos
o confundirte con estos mensajes de gracia más obras, o si el cristiano es cristiano de verdad. Es que no hay cristiano de verdad, hermanos. Hay cristiano o no cristiano. No hay salvo de verdad. El hombre salvo no es salvo. No existe si verdaderamente eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, tienes que hacer ¿qué? Tiene que hacer lo que usted está haciendo. ¿De verdad? ¿Qué tal con otros que hacen totalmente otras cosas que usted no hace? Ellos también dicen que son hijos de Dios. ¿El hijo de Dios verdaderamente es aquel que está haciendo algo? ¿O el hijo de Dios verdaderamente es el que es nacido por Dios, por medio de Cristo, a través del evangelio que Pablo está predicando? Contéstate solamente tú tienes que contestarte esta verdad. Dejemos un poquito lo que tú y conmigo podemos hacer y vamos a descansar en lo que Cristo hizo. Y en cuanto eso hay que hacer y el otro, vayamos paso a paso, porque algunos, como les había explicado, se quedarán en el kinder, otros terminarán teología, como yo lo he hecho. Pero no soy más salvo que ellos que se quedan en el kinder mirando los colores. ¡Mire, este es verdecito! ¡Jiji! No, son igualmente salvos. Y los del kinder, y los del colegio, y los de la universidad, y los de los que terminaron el doctorado en divinidades. Amados, no es por obras. No es por obras. Ese es el único camino que no lleva al cristiano en la salvación. Es decir, es el único camino por medio del cual el cristiano no puede salvarse, por medio de sus obras. Y lo verán en la misma epístola de Gálatas, que esta es la verdad y solamente la verdad, para los que están en búsqueda de la verdad. Si no estás en búsqueda de la verdad, por supuesto que hay que seguir y escuchar otros mensajes, para que de esta manera puedas alimentarte con un evangelio falso y pervertido que sí, verdaderamente tú eres un hijo o una hija de Dios por haber hecho eso, el otro y aquello, y dejar aquello, eso y el otro. Pero los que me siguen, gracias de antemano por eso. Los que comparten, gracias de antemano por hacerlo. Y los que quieren que nos veamos otra vez, yo estaré aquí la otra semana hablándoles de esta verdad. Hasta pronto, amigos, amigas, y muchas bendiciones, hermanos y hermanas.